lotes mayores, flexibilidad, algunos atributos que pusieron muy brevemente en la filmina cuando presentábamos la descripción. Y entonces, si esto es así, termina siendo mejor que haya un proveedor a que haya 3 proveedores. Y por eso es que hablamos de monopolio natural, porque ocurre por la estructura de costo y conviene que sea así. Conviene que haya un solo proveedor. A pesar de que así le estemos entregando a ese proveedor poder de mercado. Luego habrá que ver cómo funciona el control sobre ese proveedor, y es algo que vamos a comentar más hacia el final de la clase. Otro punto ahí para comentar. Yo les dije que la estructura de monopolio natural es habitual en los casos que tenemos el transporte de algún fluido, agua, o líquido, gaseoso o eléctrico. Hasta hace algunas décadas también era lo que pasaba cuando hablábamos de telecomunicaciones y pensábamos en la telefonía domiciliaria. Pero el desarrollo tecnológico, el avance de la tecnología, permitió romper esa característica del monopolio natural que presentaba la distribución por cable para llevar teléfono a cada domicilio. ¿Sí? Entonces, la posibilidad de usar antenas y diversos mecanismos para conectarnos a redes inalámbricas, que es algo que tecnológicamente está disponible hace unos 30 y pico de años largos, es lo que explica que esa, que era una actividad que era típicamente monopolio natural, hoy deje de serla. ¿Sí? Hoy deje de serla. Entonces, telecomunicaciones fue monopolio natural, el avance tecnológico hizo que eso dejara de serlo. Y por lo tanto, no fue, desdibujó la existencia de costos de entrada a esta actividad. A partir de que no hay costos de entrada, es que más empresas participan. No quiere decir que se convierta en un mercado competitivo o perfectamente competitivo. Vamos a ver qué se va a parecer a algunas de las estructuras de mercado que vamos a ver la semana que viene. Porque no son muchos participantes los que hay en las áreas de telecomunicaciones en general. ¿Sí? Entonces, les hago una consulta. ¿Se escucha muy fuerte ruidos de mi casa? ¿Alguno me puede decir? No. En un momento suena como que Hola, algo buenas estaba tardes. arrancando, No, ¿no? está bien. Ok, Se escucha más tu voz que otra cosa. Bueno, porque Incluso no. me escucha medio entrecortado. ¿Se escucha medio entrecortado? Bueno, no tengo mucha forma de resolverlo, como les contaba hoy. Pero me pasa que tengo, no sé qué tengo enfrente, que pasa que hay coches haciendo mucho ruido. Bien. Otra posibilidad de existencia de barreras de altas a la entrada tienen que ver con la necesidad de hacer grandes inversiones para instalar una marca. Entonces, en algunos casos eso puede ser tan grande que termine generando un esquema de monopolio natural. Y de vuelta, la existencia de monopolio, la noción de monopolio natural refiere a la idea de que termina siendo mejor que haya uno a que haya más de un proveedor. Recuerden que esto es algo que es contraintuitivo, al contrario de la intuición que yo les dije en la clase pasada. Yo en la clase pasada les dije que los mercados competitivos son los que terminan generando precios más bajos y mayores cantidades intercambiadas respecto de todas las alternativas de competencia imperfecta. Y eso es así. Pero lo que digo es que en el caso del monopolio de tipo natural, es mejor que haya uno solo, que haya monopolio, a que haya pocos proveedores, ¿sí? O varios proveedores. Otro caso posible de monopolio tiene que ver con alguna restricción vinculada a la propiedad. Que ocurra que alguien es el dueño de, por alguna razón logró serlo, del lugar donde se descubre un yacimiento de algún mineral, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, si eso es así, es el único dueño, entonces eso le da la posibilidad de explotar a él, a ese dueño, y no a otros, ese recurso. Entonces ahí
es un caso posible, dependerá de cómo es que funciona el mercado de propiedades de ese recurso que estemos considerando, ¿sí? Pero claramente ahí el punto tiene que ver con tener derecho de propiedad sobre algo. Otro tipo de barrera, mientras que la primera claramente es una barrera de tipo económica, hablamos de barreras de tipo legal, que es cuando existen patentes, licencias o concesiones. Las patentes o las licencias son, por ejemplo, las que uno compra para usar determinado programa de software, ¿sí? Por ejemplo. Las patentes tienen que ver con las patentes, no con la patente automotor, como lo usamos habitualmente la palabra en Argentina, sino a las patentes entendidas como sistemas de protección al conocimiento, ¿sí? Piensen esto. Yo soy mucho más grande que todos ustedes, y aún así, seguramente, en historieta, en dibujito, en película, o de alguna manera, todos vimos alguna historia en la que hay algún científico loco y brillante que tiene mucha capacidad de inventar o crear cosas, y que hay algún malvado que en una historia de ficción le quiere robar, o no tanta ficción, le quiere robar ese conocimiento al científico. ¿Para qué? Para patentarlo y poder aprovechar el derecho de exclusividad que eso le da al dueño de la patente. Pueden mencionarme el ejemplo que quieran, ¿sí? Pero seguro que alguno conoce alguna historia, o alguna película, o algún dibujito, o alguna historieta, papel a audiovisual, que tenga esta lógica. Alguien que quiere robarle a otro el conocimiento, ¿sí? Y patentarlo. Bueno, suponete que te ocurre que vos sos el científico loco y una vez te roban el conocimiento que generaste. No sé. Históricamente era la búsqueda de la piedra filosofal, hasta que vino la historia de Harry Potter, digo, pero antes que eso era la búsqueda hace siglos, la búsqueda de la piedra filosofal, que lo que tocara lo convertía en oro, ¿sí? Que claramente es algo muy valioso. Bueno, un ejemplo de intentar averiguar algo, suponete que vos descubriste la fórmula de la piedra filosofal, y te la roban. Entonces el que se aprovecha de ese conocimiento es otro. Bueno, vos sos un científico loco, ok, bueno, la segunda vez vas y descubrís otra cosa parecida, por lo importante, y te vuelven a robar o a copiar la fórmula, y vos no podés aprovechar nada de lo que vale tu conocimiento, el conocimiento que vos generaste. Bueno, es probable que esa vez hayas tenido que tomar alguna precaución adicional. Y si aún así te copiaron, es difícil que te pase una tercera vez, ¿sí? Porque uno puede ser loco, pero no tonto toda la vida, ¿no? Entonces, el punto es entender que los sistemas de patentes son mecanismos para proteger la inversión en generar conocimiento. Cuando ustedes presten atención a la discusión sobre, no a la discusión, sino a lo que uno se informa respecto del desarrollo de las vacunas en el contexto de la pandemia por COVID-19, lo que hay es luego el entender que eso es un mercado, ¿sí? Y que no son, más allá de cómo luego le llegue a la población, porque puede ser que a nosotros no nos cobren nada, eso no quiere decir que el que produzca o el que compre esas vacunas, cuando se logren generar, no va a tener que pagarlas, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? No son gratis, ¿sí? Ni se generan, ni se autogeneran espontáneamente. Entonces, tanto el tema de la producción como en particular el tema de la generación del conocimiento para poder producir esa vacuna, implica llegar a alguna fórmula mágica, entre comillas, que permite producirla, y que aquel que logra generarla y se prueba eficiente, digo, tendrá el derecho de venderla a quien quiera venderla. O piensa en la fórmula de la Coca-Cola. Es un poco viejo el comentario, pero hace algunos años la publicidad, ahora, ¿por qué? Porque hay más alternativas y porque
la batalla cultural pareciera haber estado perdida por lo que voy a decir ahora, pero hace algunos años, en los mercados de las bebidas colas, era una gran disputa entre Coca-Cola y Pepsi respecto de cuál era la más rica. Sobre todo de Pepsi, que fue la segunda en desarrollarse a nivel mundial, y que lo que quería mostrar es que la Pepsi era tan o más rica que la Coca-Cola, ¿sí? Y entonces el tipo de ejemplo de hacer probar vasos de gaseosa sin distinguir de qué botella venía y que la gente eligiera por el sabor. Típico argumento de propaganda de bebidas. Bueno, el punto tiene que ver con que Coca-Cola decidía quién le vendía el derecho de producir Coca-Cola, y Pepsi desarrolló una fórmula parecida pero no idéntica. Y entonces, ahí lo que está dando vueltas es quién es el dueño de la fórmula, o a quién le da derecho el dueño de la fórmula de producir ese producto. Entonces, eso luego permitirá entender cómo es posible que se le dé el permiso de producir a uno o a pocos. No lo sé hoy, la verdad que no lo sé cómo es hoy, pero hace unas décadas, unos 30 años más o menos, la producción de Coca-Cola, de la marca Coca-Cola en Argentina, estaba restringida a un par de productores que luego tenían su red de distribución en el norte de Gran Buenos Aires y en el sur de Gran Buenos Aires. En el sur de Gran Buenos Aires, en Berazategui, en la planta de Reginald Lee, que era uno de los productores de Coca-Cola en Argentina. ¿Sí? Tal vez alguno la conoce de pasar el lugar. Por la avenida Vergara, creo que es que quedaba, en Berazategui, si no me equivoco. Y el punto es entender que el dueño de la Coca-Cola, o Coca-Cola Internacional, le vendió el derecho de producción, o el permiso de producción, y el derecho de usar, pero no de copiar, esa fórmula a un par de empresas en Argentina, que después tenían algún esquema de acuerdo por el cual, no sé, de tal lugar para abajo o para el sur te corresponde a vos, y de tal lugar para arriba te corresponde a vos. Generando en definitiva monopolios en determinados territorios. Entonces, ahí hay un caso en el que es posible pensar que por el esquema de patente y cómo funcionan los permisos de uso de la fórmula descubierta, es que luego puede generarse algún esquema de monopolio. Concesiones. Las licencias son algo parecido. Concesiones. ¿Qué son las concesiones? Permisos de explotar un servicio o desarrollar determinada actividad en determinado lugar. Y la figura de concesión es una figura legal, amplia, muy usada en muchos tipos de contextos. Piensen, por ejemplo, muchos de ustedes prácticamente, que son ingresantes de este año, prácticamente no fueron a la facultad. Digo, si empezaron a ir en el mes de marzo, tal vez fueron, no sé, ¿cuánto fuimos? 2 semanas. 3 semanas a lo sumo hasta que En febrero empezamos a algunos cursar. empezaron en febrero. Pero Sí, creo que en todos. febrero estaba cerrado lo que les voy a contar ahora. La Facu tiene un buffet y tiene un servicio de fotocopiadora. ¿Sí? Ahí no hay una cuestión tecnológica que pueda explicar un monopolio natural o alguna razón por la que sea muy difícil explotar esa tecnología o haya costos de producción demasiado altos que impidan que haya más de un potencial proveedor. ¿Sí? Por ahí, de vuelta, es un poquito viejo el ejemplo, porque hoy uno tiene, y en este contexto todos lo vemos, nos acostumbramos a leer en pantalla y no en papel, pero cuando yo estudiaba en la facultad era económica por calle 6, y por calle 48 había 2 facultades más. Derecho, que ahora está en la mano de enfrente, y la Facultad de Humanidades, la que está del otro lado del bosque. Bueno, eso implicaba que había un montón de gente en los edificios, a toda hora. Y los edificios, con lo que está por calle 48, estaban intercomunicados. Eran aulas y estaban intercomunicados. Bueno, las fotocopiadoras, digo, no había nada que impidiera que hubiera más de una fotocopiadora. Entonces, en algún momento, alguna fotocopiadora de la Facultad de Humanidades o de determinada carrera en Humanidades funcionaba mejor que la que en su momento tenía
estaba en la facultad. Bueno, entonces los alumnos llevábamos a hacer las copias de un lado o a otro. Básicamente, ¿por qué? Porque no hay nada que impida que lo hagamos, ni nada que impidiera el funcionamiento de ese mercado un poco más competitivo. Hoy hay uno solo en la facultad, en el espacio de la facultad, y hay un solo buffet. Antes, cuando yo, como les decía, cuando yo fui alumno, a veces comía en el buffet de económicas, que durante muchos años tuvo un buffet muy pequeño, o a veces no tuvo, por algunas épocas no tuvo, o si no me iba a comer a otro espacio sin tener que salir del edificio, solamente doblando la esquina. ¿Con esto qué quiero decir? Que la idea de que haya un solo proveedor de buffet o de fotocopias en la facultad no tiene que ver con el hecho de que haya razones que expliquen o que justifiquen la existencia de un solo proveedor, sino que por ahí es mucho más fácil para la facultad, por ejemplo, negociar con un solo proveedor de servicio de buffet y no con tres, que podría pensar que hay uno en el subsuelo del lado casi en 47 y hay otro en el tercer piso, más en la esquina de 6 y 48, o en el cuarto piso. Distancia suficiente y gente dando vueltas va a haber en ambos casos, en la suficiente cantidad como para justificar algún servicio de prestación de buffet. Y sin embargo, hay uno solo, hay un monopolio adentro del edificio. Eso tiene que ver con una decisión de aquel que controla el espacio, en este caso la conducción de la facultad, cómo organiza el servicio de eso que pretende tener para la gente que está dentro del edificio, o que anda por el edificio. Pero no hay un argumento de costos, o de costo de entrada, o tecnológico, o de propiedad, que justifique, o de patente, que justifique la existencia de ese monopolio, sino que es más una cuestión vinculada a cómo se decidió en ese caso particular organizar ese servicio. ¿Sí? Entonces, por diversas razones es que puede haber barreras que impiden que nuevas empresas participen como proveedores de determinado bien o servicio. ¿Sí? Entonces, hay que prestar atención a veces al origen del monopolio, para ver si ese es un monopolio que se va a sostener en el tiempo o que podrá cambiar. Tal vez más adelante. Bien, a ver qué tenemos por acá. Bueno, esta es una definición. ¿Qué es un monopolio? Una característica, cuando es un monopolio, la única empresa que produce un producto, la curva de demanda que enfrenta el monopolista es la curva de demanda del mercado. Acá recuerden algo que veíamos la clase anterior cuando hablábamos de del mercado, o de la estructura de mercado de competencia perfecta, o perfectamente competitivo. ¿Qué decíamos? Que por un lado estaban las condiciones del mercado que definían el precio en el mercado, ¿sí? Y ahí veíamos la función de demanda y la función de oferta como las aprendimos al comienzo de la materia, determinando el precio de ese mercado. Luego, por las características particulares que tienen los mercados de competencia perfecta, decíamos que la empresa individual en ese mercado de competencia perfecta es precio aceptante. Y que fuera precio aceptante por las características que vimos relativas a la información, al tipo de bien, al número de participantes, lo que tratamos de presentar en la clase anterior. Esa conducta precio aceptante se traduce o se refleja en que la función de demanda que ve la empresa individual es una línea horizontal, ¿sí? Una línea recta horizontal. Entonces, ahí distinguíamos las funciones de demanda en el mercado de la función de demanda que ve el empresario individual. En particular, cuando estamos hablando de monopolio, la curva de demanda a la que se enfrenta es la curva de demanda del mercado, el empresario monopolista. Yo soy el único que vendo, entre comillas, me enfrento con todos los compradores en el mercado. ¿Qué son todos los compradores en el mercado? La curva de demanda del mercado. Entonces, esa curva de demanda que vemos en el mercado es la tradicional, con pendiente negativa, como lo aprendimos al comienzo de la materia. Y entonces ahí distinguíamos la función de ingreso medio, la función de ingreso marginal y la función de ingreso total asociada a esa función de demanda
o ingreso medio, donde se define el nivel de precio, y que estuvieron trabajando bastante en los primeros trabajos prácticos. No me acuerdo si en el 1 o en el 2, si no recuerdo mal, pero que es algo que estuvieron viendo sobre todo en el desarrollo en práctica. Otro punto es que no existe curva de oferta. Para cada nivel de precios, vamos a ver a partir de cómo es que el monopolista elige cuánto produce, es posible ver que se decidirá para cada nivel de precios qué cantidad conviene ofrecer. Y esto refleja la particularidad de enfrentar a toda la función de demanda del mercado y de que el monopolista va a estar intentando aprovechar que es el único proveedor para ver cuánto le conviene producir y a qué precio venderlo para maximizar su beneficio. Que acuérdense, es el objetivo que le ponemos a todos los proveedores en el mercado, ¿no? Maximizar las ganancias por las ventas de lo que producen. Entonces, lo que tenemos que enfatizar es que no hay una curva de oferta como sí podíamos identificarla para el caso de los mercados competitivos que vimos en la clase pasada. Como conclusión, una cosa que vamos a ver, y que es un reflejo de lo que ya habíamos mencionado antes, la cantidad que produce el monopolista es menor y más cara, a un precio más alto, que en los mercados competitivos. El monopolio es más caro y se produce menos. Como conclusión, entre otras cosas, podemos decir que los consumidores estamos peor que los... frente a un monopolio que frente a un mercado competitivo. ¿Por qué estamos peor? Porque hay menos para consumir, porque se producirá menos, y además lo vamos a pagar más caro. Entonces, vamos a ver en unos minutos que el nivel de bienestar que se genera es menor. La empresa es el mercado, el monopolista es el mercado. Bien, nosotros habíamos estado viendo la clase pasada que yo les había contado que para maximizar beneficio se seguía una regla general que era, ¿alguno se la acuerda para decírmela? La regla general para definir la cantidad para maximizar beneficio. ¿Alguno se acuerda? ¿Se anima a ayudarme? A ver. ¿Alguno me lo dice? Porque me resulta más fácil si me lo dicen. Rami, acá Cecilia pone en el chat precio igual costo marginal. Ahí, Cecilia, te quiero recordar, ese era el caso particular cuando hablábamos de competencia perfecta, porque habíamos mostrado que en competencia perfecta, al tener una función de demanda horizontal, veíamos que el precio era igual a que otras dos dimensiones. ¿Cecilia o cualquiera de los compañeros? Al ingreso marginal y al ingreso medio. Exactamente, Guadalupe, ¿no? Sí. Guadalupe, bien. Entonces, en competencia perfecta, la fórmula general o el criterio general para decidir el nivel de producción tomaba en competencia perfecta la forma particular de precio igual a costo marginal. ¿Pero por qué usábamos precio? Porque precio era, como me decía Guadalupe, igual a ingreso marginal. En competencia perfecta para la empresa individual. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque eso me lleva a la fórmula general para cualquier estructura de mercado. Competencia perfecta, monopolio, y las que vamos a ver la clase que viene. Que es que la regla general es que definiremos el nivel de cantidad de producción a partir de intentar identificar para qué nivel de producción se da la igualdad entre ingreso marginal y costo marginal. Ingreso marginal y costo marginal. Después, como me ayudaba Guadalupe y Cecilia recién,
En competencia perfecta, como el ingreso marginal es igual al precio, entonces, en competencia perfecta, la condición es precio igual a costo marginal. ¿Sí? Pero la regla general es ingreso marginal igual a costo marginal. Y acá es lo que vamos a estar presentando en estas próximas diapositivas. Acá un recordatorio. ¿Qué curva de demanda enfrenta a la empresa? En competencia perfecta, horizontal. En competencia imperfecta, en cualquiera de los casos que estemos considerando, en particular en monopolio, la demanda como ya la conocíamos, ¿sí? Como la habíamos conocido siempre. Tiene una curva de demanda con pendiente negativa. ¿Sí? Con pendiente negativa. Y a partir de esto es que podemos distinguir, bueno, esto es la descripción de lo que es curva de demanda de mercado, no hay mucho para agregar acá de lo que ya dijimos. Lo que hay que recordar es que si yo hablo de la curva de demanda del mercado, es la función de ingreso medio o de demanda, vamos a ver con otro color, es esta función, ¿sí? Esta función. Y asociado a esta función de ingreso medio, es que luego viene la función de ingreso marginal. Esta es la función de demanda y esta es la función de ingreso marginal. Siempre la función de ingreso marginal está por debajo de la función de ingreso medio o de demanda. Y cuando trabajamos con funciones lineales, como es esta, que es una línea recta, ocurre que, por lo que ustedes ya aprendieron de cómo calcularlo, el ingreso marginal tiene el doble de pendiente, a ver si lo puedo marcar acá, el doble de pendiente que el ingreso medio. Pero eso tiene que ver con la forma particular de estar hablando de una función de demanda que es lineal, ¿sí? Con pendiente negativa y además una recta. Y lo que vamos a ver es que el monopolista siempre se ubica en el tramo más elástico de la curva de demanda. Y entonces, de vuelta, recordando lo que aprendieron al principio de la materia, una cosa que veíamos es que para una función lineal, una ecuación de recta lineal, para una función de demanda, perdón, con pendiente negativa, el tramo superior tiene mayor nivel de elasticidad que los tramos inferiores. Para precios más altos y cantidades menores, el nivel de elasticidad precio de la demanda es más alto. Aunque la función fuera lineal. ¿Sí? Eso tiene que ver con la forma de cálculo de la noción de elasticidad. Y entonces, si nosotros hace un par de minutos veníamos diciendo que una conclusión que vamos a mostrar es que el monopolista termina cobrando más caro y produciendo menos que en competencia perfecta, eso es consistente con lo que estamos escribiendo lo que tenemos escrito por acá, que es que el monopolista siempre se ubica en el tramo elástico de la curva de demanda, cuando busca definir cuánto cobrar, qué precio cobrar, una vez que eligió la cantidad, y eso es consistente con que esté por acá. Que esté por acá quiere decir que tengo precios más altos y cantidades más chicas que si estuviera en el tramo inelástico. ¿Sí? Entonces, que se ubique en el tramo elástico es consistente con que termine pasando la conclusión que anticipábamos de precios más altos en monopolio y de menores cantidades intercambiadas. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que señalar. ¿Por qué el monopolista se ubica en el tramo elástico de la función de la curva de demanda o de la función de demanda? Acuérdense algo que recordábamos hace unos minutos. Ustedes ya aprendieron cuando veían esto en las primeras clases en práctica, que dada una función de demanda y su función de ingreso marginal, una función de demanda lineal lleva una función de ingreso total, que es una curva, una parábola, y que alcanza un máximo cuando el ingreso marginal se hace cero, o
ocurre que la elasticidad de precio es igual a 1 en valor absoluto, ¿sí? Entonces, mientras estemos en un tramo elástico de la función de demanda, vamos a estar en niveles de producción y venta que se van a corresponder con un tramo ascendente, o la parte ascendente de la función de ingreso total. No es muy racional generar niveles de producción que se correspondan con tramos decrecientes del ingreso total. ¿Para qué voy a producir? A ver, no sé, estoy pensando, a ver, 6 unidades que me permiten generar, vamos a poner que este es 10.000, si pudiendo generar, no sé, 1.500, podría generar 10 unidades de ingreso total. Al igual que si produjera 6.000. Acá no sé exactamente los valores, pero más o menos por ahí. ¿Para qué voy a producir todo esto? Que tengo que pagar, porque para producir estas 6 unidades tengo que incurrir en costos de producción mucho más altos que si produjera 1,5 o el número que dé por acá, que se traduce en mucho menos costos frente a un mismo ingreso. Y por lo tanto, producir menos se traduce en que voy a tener más beneficio. ¿Sí? Bueno. Vamos a borrar un poquito para que no quede lleno de rayas. Tramo elástico de la función de demanda, precios altos, nivel de producción bajo, tramo creciente de la función de ingreso total. Que me va a permitir luego, produciendo poco y tener ingreso total alto, tener la mayor diferencia entre ingreso total y costo total, que es lo que yo busco como empresario, como productor. Busco maximizar mi beneficio. ¿Sí? Entonces, viéndolo solamente por el lado de los ingresos, es razonable imaginar que el monopolista se va a ubicar en el tramo elástico de la curva de demanda. Cuando esto lo pensamos en la representación en términos de funciones totales, no me quiero confundir, creo que con ustedes lo vimos esto de la clase pasada, no me acuerdo, me entra una duda ahora, respecto de cómo es la representación gráfica de esto, pero estuvimos viendo esto con ustedes, ¿no? Esta parte superior, ¿alguno me ayuda con la memoria? ¿Alguno me da una mano? Si les suena este gráfico. Bueno, no importa. Yo lo vi en práctica, pero no recuerdo verlo anterior. Sí, yo tampoco. No sé, ok, bueno, a ver, pensemos en lo siguiente. Yo tengo, por un lado, la función de ingreso total, que remite, perdón, vuelvo para atrás, a esta función de ingreso total, ¿no? Que tiene forma parabólica, una curva que primero que va creciendo, alcanza un máximo y luego empieza a decrecer. Lo que decimos es que además, la empresa, por lo que explicábamos recién, se va a ubicar en el tramo creciente, ¿no? De la función de ingreso total. Por lo tanto, esta función de color celeste que tengo acá es la parte creciente de la función de ingreso total. En color bordeaux tenemos una representación de la función de costo total. Y yo en la clase anterior les había dicho que el nivel de producción que permite maximizar beneficio se da cuando el ingreso marginal se iguala con el costo marginal. Y entonces acá recordemos algunas cosas que ya aprendimos. Y que es lo siguiente. La función de ingreso marginal representa el significado que ya sabemos que tiene, pero además, recuerden, es la pendiente de la función de ingreso total. Y la función de costo marginal, además de tener el significado económico que tiene, representa la pendiente de la función costo total. Siempre, recuerden, las funciones marginales, aquellas que estemos considerando, son, además de su significado intrínseco, representan geométricamente o gráficamente la pendiente de la función total en el análisis que estemos realizando.
Entonces, si yo les decía en la clase anterior que la maximización de beneficios se da cuando el ingreso marginal es igual al costo marginal, y ahora estamos analizando las funciones totales, si ven con detalle se puede percibir la recta tangente a la curva de ingreso marginal, a la curva de ingreso total, y la recta tangente a la curva de costos para determinado nivel de producción 10. En ese caso, o para ese nivel de producción, ¿cómo son esas dos pendientes de esas rectas tangentes? Saco un poquito de color para que se distinga. Son paralelas. Y si son paralelas, quiere decir que tienen la misma inclinación. Y tienen la misma inclinación, por lo tanto tienen la misma pendiente. Entonces lo que podemos señalar es que cuando mayor es la diferencia entre la función celeste, ingreso total, y la función morada, costo total, o violeta o bordó, costo total, lo que vemos es que la función azul oscura que está aquí debajo, que es beneficio, y que acuérdense que beneficio es, o con B larga también, ingreso total menos costo total, cuando las dos funciones, ingreso total y costo total, tienen la misma pendiente y por lo tanto el ingreso marginal y el costo marginal son iguales, de igual valor y por lo tanto se igualan justamente, es mayor la diferencia entre ingresos y costos totales. La cuña entre una función y otra es mayor. Acá hay una diferencia positiva. Esperen que voy a marcar con otro color. Acá, a ver, acá hay una diferencia positiva. Acá hay una diferencia positiva entre la celeste y la bordó. Acá hay una diferencia positiva. Acá también, acá también, acá también. Luego, cuando la bordó está por encima de la celeste, hay una diferencia negativa. Bueno, esto que yo señalé como cuña entre ambas, en color ocre o amarillo oscuro, me muestra el comportamiento de la función beneficio, que primero va creciendo, alcanza un máximo, luego se achica. Acá tengo beneficios, acá tengo beneficios, acá tengo beneficios positivos, eso es lo que quiero decir, pero el máximo beneficio ocurre para este nivel de producción imaginario 10 en este ejemplo, para el cual la pendiente del costo total y del ingreso total son iguales, por lo tanto, el ingreso marginal y el costo marginal son iguales. La condición de maximización de beneficio es esta, la igualdad entre estas dos, que implica la igualdad entre las pendientes de esas dos funciones totales. Y por lo tanto, la mayor panza, la mayor cuña, la mayor apertura a favor del ingreso respecto de los costos totales. ¿Sí? Esto es lo mismo que tenemos expresado en funciones marginales y medias en la parte inferior del gráfico. ¿Qué tengo acá? Tengo costo marginal y tengo ingreso marginal respecto de esta función de ingreso medio. ¿Qué decimos que hace el empresario monopolista? El empresario monopolista, a partir de identificar esta igualdad, aquí encuentra que el nivel de producción que corresponde con esa igualdad es 10 unidades en este ejemplo hipotético, luego ve esas 10 unidades, cuánto puede cobrarlas en la función de demanda. En este caso el precio es 30. Como vimos en la clase pasada en algunos de los análisis que presentamos, luego, ¿cómo defino el nivel de beneficio? Comparo para este nivel de producción 10, que es el que satisface esta condición general de maximización de beneficio, ingreso marginal igual a costo marginal, comparo el nivel de precio que genero o que puedo cobrar para ese nivel de producción contra el costo medio total o el costo por unidad para ese nivel de producción, que en este caso es 15. ¿Sí? En este caso es 15. Porque la ubicación de la función de costo medio total está en ese lugar. Podría estar aquí encima, podría estar aquí, podría estar aún más abajo todavía. Y siempre entonces, el nivel de beneficio va a estar dado por la diferencia entre cuánto logro cobrar por unidad
versus cuánto me cuesta producir, considerando todos los costos involucrados, ese nivel de producción en términos unitarios, para luego ver que el beneficio va a ser la diferencia entre el precio y el costo medio total por el total de unidades que se producen. Por lo tanto, los beneficios van a estar dados por esta área. Como vamos a mostrar en un par de minutos, esta área que define el beneficio del monopolista puede ser de esa magnitud o podrá ser más grande o más chica según cómo esté ubicada en la función de costo medio. ¿Sí? Y a partir de eso es que veremos si es que el monopolio presenta o no beneficios extraordinarios o beneficios normales. Acá recuerden lo que habíamos explicado en la clase anterior respecto de la existencia de beneficios normales o de beneficios extraordinarios. Los beneficios extraordinarios se dan cuando los ingresos totales superan los costos totales, porque dentro de los costos tengo incluido el costo de oportunidad del capital que invierto, ¿no? Incluida la tasa de ganancia que querría obtener. Entonces, si eso es así, tengo beneficios extraordinarios. Y acá recordemos algo que aprendimos en la clase pasada. En competencia perfecta, que haya beneficios extraordinarios y que por lo tanto los que están fuera de un negocio sepan que en determinada actividad se está ganando más que en el promedio de las actividades productivas en determinado lugar o región o economía. Entonces, ¿qué decíamos? Que eso era una suerte de llamador para que nuevos productores trataran de aprovechar esos beneficios extraordinarios, porque no había nada que impidiera que pudieran ingresar a intentar aprovechar esos beneficios extraordinarios. En cambio, les pregunto, ¿eso va a ocurrir en monopolio? ¿Va a ocurrir que, sabiendo que existen beneficios extraordinarios, puedan entrar o vayan a entrar nuevos productores a este mercado? ¿Qué les parece? No, que no, ¿Por qué no? A ver, Ailén. por las barreras que hablábamos hoy. Por las razones que justifican la existencia de monopolio. La barrera que sea, como decías vos. Si es que hay monopolio, bueno, hay monopolio justamente porque no pueden entrar otros. Por alguna razón. Sí. Y entonces, a diferencia de lo que ocurría en competencia perfecta, que la existencia de estos beneficios extraordinarios hacen que aparezcan nuevos potenciales productores y que, por lo tanto, a largo plazo no hubiera beneficios extraordinarios, en el caso de la existencia de monopolio, eso no es posible que actúe. Y por lo tanto, nada por el lado de competencia va a erosionar el beneficio extraordinario que tiene el monopolista. ¿Sí? Nada va a lograr que eso ocurra. Que se reduzca el beneficio extraordinario que tiene un monopolista. Y si nos ponemos a pensar, esto es bastante loco. A ver, suena razonable que uno intente ser monopolista y proteger su monopolio, ¿no? Si yo les pregunto a ustedes qué quieren ser, seguramente quieren ser el mejor profesional posible en la actividad que desarrollen como graduados en turismo, ¿sí? Quieren ser el mejor profesional posible y lograr distinguirse lo más que puedan de los demás, de manera de poder generar algún tipo de poder de monopolio. Yo ya se los dije, creo, pero el mejor profesor de micro soy yo. Si lograra que me paguen por eso, entonces estaría generando beneficios extraordinarios. Como el mercado no funciona así y nadie me cree que soy el mejor, solamente logro que me paguen el sueldo de la facultad. Pero el punto es si el mercado funciona de manera que permita que estos beneficios extraordinarios se mantengan o no. Que es lo que todos los agentes económicos racionales querrían disfrutar, beneficios económicos extraordinarios. ¿Sí? Vamos a avanzar un poquito más. Bueno, acá es la presentación de la regla que habíamos mencionado, habíamos recordado. Y a diferencia, y esta es la diferencia que ocurre en monopolio, ¿no? A diferencia de lo que pasaba en competencia perfecta, ¿qué nos pasaba en competencia perfecta? En competencia perfecta lo que nos pasaba es que, estoy tachando
monopolio, y estoy hablando de competencia, estoy recordando competencia perfecta. Como el precio, con lo que me ayudó Cecilia y Guadalupe hace un rato. Como competencia perfecta, el precio era igual al ingreso marginal, y esta es la condición general. Ok, entonces, esta condición general no hablaba del ingreso marginal y decía directamente precio igual a costo marginal. En competencia perfecta. Como en monopolio esto no es así, y por lo que mostramos en lo que recordábamos de la función de ingreso medio o de demanda y la función de ingreso marginal son diferentes, siempre el nivel de precio va a estar por encima del ingreso marginal, porque el nivel de precio se ve en la función de demanda, que como les mostrábamos y les recordábamos, siempre está la función de demanda por encima del ingreso medio. Entonces, para cualquier cantidad, para cualquier nivel de cantidad producida y vendida, el ingreso marginal va a estar por debajo del precio. Para cualquiera de las cantidades que identifiquemos. Y siempre recuerden, dado una cantidad, busco la función que acá es 0, mientras que el precio, perdón, acá el ingreso marginal es 0, mientras que el precio será 3. ¿Sí? Busco una cantidad, dado una cantidad, busco su contraparte en el otro eje, yendo o intersectando la función respectiva. Por acá, es el recordatorio de la condición. Esto por ahí nos hubiera convenido ponerlo un poquito antes, esa diapo. Esta es otra forma de leer lo que veníamos viendo respecto de entender que el nivel de producción óptimo es este. Recuerden, la clase pasada creo que lo vimos también con algún ejemplito numérico en los casos que presentábamos, pero el punto es entender que mientras los ingresos adicionales por unidades, valga la redundancia, adicionales producidas y vendidas, superen a los costos adicionales, es decir, a los costos marginales, por esas unidades producidas y expuestas a la venta, mientras los ingresos marginales superen los costos marginales, tiene sentido que yo siga incrementando la producción y venta, porque estoy incorporando a mi bolsillo en definitiva, y cuando hablo de mi bolsillo estoy hablando de mi nivel de beneficios o de ganancias, estoy incorporando más de lo que sale. No es que por producir más no incorporo egresos de mi billetera, pero lo que estoy diciendo es que mientras los ingresos que agrego sean superiores a los costos que enfrento, me conviene aumentar el nivel de producción y ventas. Cuando eso es al revés y los costos superan a los ingresos, entonces ya no me conviene. No quiere decir que no esté teniendo beneficios, solo estoy diciendo que generar niveles de producción tales que los costos de producción, en este caso los costos marginales, claramente, sean superiores a los ingresos marginales, me achica el nivel de beneficio que estoy obteniendo. Esto es, cuando lo veo acá, miro la función de ingreso marginal, y por ejemplo para el nivel de producción Q1, lo que vemos es que el ingreso marginal que se obtiene por ese nivel de producción, a ese nivel de producción Q1, es superior al costo marginal que Q1 genera, en esta diferencia. Entonces, aumentar hacia la derecha me permite aprovechar esta área que se ve poco sombreada, pero que es un sombreado rosado clarito, este triángulo, o casi triángulo, que tenemos ahí señalado. Y que, de todas formas, si me paso de largo, entre comillas, del nivel de producción Q estrella, y vengo por acá, a Q2, ya para Q2, ¿qué podemos ver? Que el nivel de costos marginales para ese nivel de producción es mayor que el nivel de ingresos que estoy generando. Y si eso es así, lo que estoy diciendo es que estoy agregando más costos que ingresos, está achicando mis beneficios. Esto es como, en el gráfico de las funciones totales, ubicarme por acá. Recuerden, supongan que este es Q1, este es Q estrella, y este es Q2. 5, 10 y 15.
No estoy diciendo que para 5 no tengo beneficios o para 15 no tengo beneficios. Solo digo que si aumento hasta 10, pero no me paso de 10, estoy logrando maximizar el beneficio. Entonces, ¿cuándo es que eso ocurre? Cuando se da la igualdad entre costo marginal e ingreso marginal. Porque antes de eso estuve agregando más ingresos que costos. Y luego de eso estoy agregando más costos que ingresos. En el primer caso, mientras los ingresos son superiores a los costos que vamos agregando, me conviene seguir aumentando el nivel de producción y venta. Cuando me paso de largo, me conviene volver para atrás. Por lo tanto, hablamos de nivel óptimo o de equilibrio. Siempre recuerden que la palabra óptimo, como el uso que le damos en nuestra jerga, refiere a la noción de equilibrio. Y recuerden entonces que una situación de equilibrio es aquella en la que una vez alcanzada es la mejor que estoy logrando de vuelta alcanzar y por lo tanto no me conviene moverme de ella. Una vez que llego a Q estrella, no me conviene aumentar el nivel de producción porque genero más costos que ingresos, y antes de Q estrella puedo aprovechar e incorporar en este caso esta área que representa la diferencia positiva entre ingresos y costos. ¿Sí? Entonces, mientras logre ir aumentando, aunque esa diferencia sea decreciente o se vaya achicando entre ingresos y costos, la diferencia es cada vez menor, pero aunque sea cada vez menor, sigue siendo positivo y favorable porque va agregando, aunque sea cada vez menos, un peso más que entra contra menos de un peso que está saliendo de mi bolsillo. Y aquí lo que tenemos es que, lo que vemos es que tengo costos por encima de mis ingresos. Entonces, ¿qué me pasa a medida que vengo para acá? Lo que voy agregando de salida superior por costo respecto de mis ingresos es creciente. No me conviene. ¿Cuándo estoy en equilibrio? Cuando estoy en la intersección. ¿Sí? Cuando estoy en la intersección. Y esto, más allá de que hay que acordarse de la regla formal, hay que pensarlo o hay que tratar de incorporar, por eso el énfasis que estoy haciendo, en incorporar la intuición de que mientras me agregue más ingresos que costos, algo me conviene, que mientras ocurra que agrego más costos que ingresos, eso no me conviene. Por eso, lo digo, lo repito, tenemos que desarrollar la intuición para entender por qué esta intersección entre costo marginal e ingreso marginal representa el nivel óptimo de producción, el nivel de equilibrio del productor, monopólico en este caso. Luego, recuerden, el mecanismo, y es como van a resolver ejercicios en la práctica, es identificar costo marginal igual a ingreso marginal. En la práctica lo que van a ver son alternativas para construir con lo que aprendimos cuando estudiamos costos, la función de costo marginal, con lo que aprendimos en las primeras unidades cuando se ve cómo armar o cómo obtener la función de ingreso marginal. Dadas esas dos funciones, vamos a identificar esta cantidad, y dada esa cantidad, se va a intentar identificar el precio de equilibrio, el precio óptimo que cobraría este monopolista en la función de demanda o ingreso medio. ¿Sí? Luego, el nivel de beneficio se obtiene comparando este nivel de precio contra la función de costo medio total. Miren este gráfico. En este gráfico, esta sería el área de beneficio, ¿no? Esta sería el área de beneficio. Este rectángulo que tengo acá. Como les contaba, ¿qué tenemos acá? Que el costo medio, ¿cómo está respecto de la intersección de costo marginal y ingreso marginal? Está por encima para el nivel de producción Q estrella. En el gráfico que teníamos antes a mano, que tomado del libro de Parkin, ¿qué vemos? Que la función de costo medio está por debajo para el nivel de producción 10, que es el de intersección entre ingreso marginal y costo marginal. Con esto lo que estamos mostrando es que no hay una regla para ubicar
aleatoriamente la función de costo medio, ¿sí? Por lo tanto, aquí la función de costo medio está por debajo de la intersección. En este ejemplo gráfico, esperen que borro, la función de costo medio para el nivel de producción óptimo está por encima, ¿sí? Lo que estoy diciendo en este caso es que acá, comparado con el caso anterior, el nivel de beneficios es más chico, porque la diferencia entre precio y el costo medio es menor acá que si lo tuviéramos por acá. Lo que estoy diciendo es que si trajera el otro costo medio del otro gráfico, estaría por acá, ¿sí? Por lo tanto, el nivel de beneficio sería más pequeño que el que tenemos identificado aquí. A ver si tenemos más para mostrar por acá. Bien, entonces, algunos recordatorios de en qué se traduce la existencia del poder de mercado. Se produce la cantidad que maximiza beneficios. Vamos a usar otro color. Se produce la cantidad que maximiza beneficios. Identifico esa cantidad siguiendo la regla ingreso marginal igual a costo marginal. Después vemos el precio más alto que se puede obtener. ¿Dónde lo veo? En la función de demanda. Por eso, una vez que identificamos esa cantidad óptima, nos vamos a ver cuánto podemos cobrarla en la función de demanda. Y lo que hay que entender es que el monopolista no fija ambas variables. Establece la cantidad óptima que le conviene, que ve que le conviene, y el precio lo determina en esta mecánica buscándolo en la función de demanda. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos diferentes casos en los que, identificada el nivel de producción de monopolio por la intersección entre las funciones de costo marginal e ingreso marginal, perdón. Salud. Según cómo esté ubicada la función de costo medio total, tendremos beneficios extraordinarios, beneficios normales o pérdidas, porque lo que me define, una vez identificada la cantidad óptima para ese productor, la existencia de qué tipo de beneficio se obtiene, es la función de costo medio total. Acá vemos que la función dada la cantidad que le convendría producir al monopolista, definida por la intersección que tengo en este punto entre ingreso marginal y costo marginal, el precio, dada la función de demanda y de costos que tiene, está aquí, el costo medio total está aquí, esta área verde representa beneficio extraordinario. En este segundo caso, la función de costo medio total es tan alta que está ubicada, y eso reflejará, por ejemplo, costos medios variables altos y costos fijos altos para esta empresa en el corto plazo. Reflejará que aquí no hay diferencia entre precios y por lo tanto entre precio por unidad y costo medio por unidad, por lo tanto entre ingresos totales y costos totales, y por lo tanto no hay beneficio extraordinario. No es que se pierde plata o se deja de ganar plata. No se gana más que en actividades alternativas. Eso es lo que estamos diciendo cuando hablamos de beneficio normal. Aquí lo que tenemos es pérdida. ¿Por qué? Porque para el nivel de producción de monopolio que se obtiene a partir de identificar la intersección entre costo marginal e ingreso marginal, lo que vemos es que el precio que logra cobrar está aquí, pero para ese nivel de producción, la función de costo medio total está incluso por encima. Incluso por encima. Dependerá, bueno, la lectura es que el monopolio no siempre obtiene beneficios extraordinarios, y habrá que ver si este es un caso que termina funcionando en la realidad, y qué sería necesario para que un caso así ocurra, o, perdón, continúe funcionando, ¿sí? Anticipo un comentario breve, digo, si esto fuera un servicio público y ocurre una situación como esta, tal vez la forma en que el Estado resuelva que esto funcione sea otorgando subsidios a la empresa para que cubra esas pérdidas, pero compromete y cumpla pautas de servicio del servicio público que estemos considerando. ¿Sí? Bien.
Déjenme ver. Otra cosita. Déjenme ver una cosa por acá. Un segundo que ya vamos a ver un par de cosas más. Bien. Antes de hacer un corte, vamos a tratar de liquidar un par de temitas más. ¿Qué decíamos hace un rato? Hace un rato decíamos cuando presentaba las características de los mercados de competencia imperfecta, les dije, vuelvo para atrás, para que lo veamos y lo recordemos fácil, que el nivel de control que tiene un monopolio sobre los precios es considerable, no es absoluto, ¿sí? Y que a partir del grado de control que tiene, eso, cuanto más control tenga, es decir, cuanto más poder de mercado tenga, eso va a contribuir a que logre generar mayores ganancias, ¿sí? Bien. Lo que queremos mostrar acá, para entender la magnitud del poder de mercado que tiene el empresario monopolista, es esta relación, que aquí la vamos a presentar en su análisis gráfico, y en la diapositiva siguiente lo tienen desarrollado en términos analíticos, pero no tenemos mucho tiempo para hacer ese desarrollo de cuentas. Por lo tanto, les pido que si alguno le presta atención a las cuentas que vienen en la hoja que viene a continuación, después me contacte para que desarrollemos la explicación. Pero lo que quiero señalar es lo siguiente. Para funciones más aplanadas, si yo tengo funciones de demanda más aplanadas, ¿cómo son esas funciones respecto de su elasticidad cuando las comparo con funciones más empinadas? ¿Quién me ayuda con esto? ¿Cuándo una función u otra es más elástica o más inelástica? ¿En qué caso? Cuando reaccionan muy fuerte al precio. Sí, pero gráficamente, ¿cómo me doy cuenta, Tobías? Y porque Para decir, más aplanadas. las más aplanadas que tienen menos pendiente y Sí. como contracara tienen más elasticidad o menos elasticidad. Son más elásticas. Son más elásticas, ¿sí? Entonces, cuanto más aplanadas, la función de demanda decimos que es más elástica, respecto al precio. Y lo mismo, lo contrario, viceversa ocurre cuando son más empinadas. Miremos lo que ocurre acá. Dadas ciertas funciones del costo marginal, regla de maximización, costo marginal igual a ingreso marginal, definimos el nivel de producción óptimo y luego el monopolista ve cuánto puede cobrar en la función de demanda. ¿Qué tenemos aquí cuando vemos la brecha entre precio y costo marginal para ese nivel de producción? Que es pequeño. Mientras que si superpusiéramos este gráfico del lado derecho en este otro, en el gráfico izquierdo, y generamos el mismo nivel de producción, lo que vemos es que para funciones de demanda más empinadas, lo que tenemos es un margen sobre costo marginal más alto, ¿sí? Cuanto menos elástica es la función, el monopolista se ubica siempre en los tramos más elásticos de esa función en particular, pero cuanto más inelástica es toda la función de demanda, mayor es la brecha o la diferencia de precio sobre costo marginal que puede cobrar el monopolista. Por lo tanto, lo que decimos es que el margen sobre costo marginal es más alto y eso demuestra mayor poder de monopolio. Entonces, acá lo que podemos establecer es una regla inversa entre el nivel de poder de monopolio que se traduce en la brecha entre precio y costo marginal y el tipo de elasticidad de demanda que podemos identificar para el caso particular que estemos viendo. Cuando la demanda es más elástica, en definitiva el margen es más pequeño y el poder de monopolio es menor. Cuando la demanda es más inelástica, el poder de monopolio es más alto y se traduce en una diferencia mayor entre precio y costo marginal. Hay una relación inversa entre el margen que logra generar el monopolista respecto de costos marginales y la elasticidad de la demanda.
Por eso decimos que el control no es absoluto sobre el precio, pero sí es bastante, puede ser considerable, y eso depende mucho de las características de las funciones de demanda que estemos viendo en un caso particular de cierto tipo de mercado monopólico. Cuanto más elásticas son, menores serán los márgenes de ganancia, como reflejo de un menor poder de monopolio. ¿Por qué? Porque, como decía Tobías, eso muestra mayor capacidad de reacción por parte de los consumidores, ¿sí? Cuanto menos capacidad de reacción tengo, más intuitivo resulta que me cobren un mayor margen mayor margen sobre costos en ese caso, ¿sí? Menos elástica, menos capacidad de reacción, más fácil que yo sea víctima de que me cobren mayor, de que ejerzan sobre mí mayor margen de poder de mercado, mayor margen de diferencia de precio entre precio y costo marginal. Eso que vemos aquí gráficamente y que tenemos expresado en este cuadro, aquí tenemos algunas operaciones matemáticas para obtener esa relación inversa entre margen y elasticidad. Si la elasticidad es más grande, este resultado es más chico, y por lo tanto más chico es el margen, que está acá definido en porcentaje al precio, o en proporción al precio. Acá hay algunas operaciones para entender la cuenta, no importa si no las entienden, pero eso que estamos diciendo, esa relación inversa entre margen, que representa el poder del mercado del monopolio, y la elasticidad de la demanda, se llama regla o índice de Lerner, ¿sí? Lerner, el apellido del economista inglés que hace casi, es una cosa hace unos 85 años más o menos, porque es del 34, de 1934 a 1935 este desarrollo. Bueno, mostró esta relación inversa entre margen de precio sobre costo marginal respecto del valor de precio, es decir, hacerlo de esta manera nos permite expresarlo como porcentaje, en relación a la elasticidad precio de la demanda, ¿sí? Más elasticidad, mayor elasticidad, más chico es este valor, más chico es el margen sobre el precio. Sobre el costo marginal, perdón, en relación al precio. Analíticamente, lo que antes teníamos gráficamente, ¿sí? Bueno, para presentar lo último que quiero desarrollar antes del corte, ¿sí? Que es la idea de que el monopolio genera algún impacto en el bienestar social. Hace un rato ya anticipamos un poco de esto diciendo que si es cierto que en monopolios ocurre que se generan precios más altos y cantidades más bajas, los consumidores estamos peor, ¿por qué? Porque tenemos menos disponible y lo pagamos más caro. Bueno, esto es parte del argumento que está atrás de la idea de mostrar que el monopolio tiene un impacto sobre el bienestar. Y para esto, recuerden cómo hablábamos de bienestar cuando analizamos clases atrás las nociones de excedente del productor y excedente del consumidor. ¿Sí? ¿Qué decíamos? Que dado cierto mercado, demanda, precio, cantidad, siempre tenemos que tratar de, cuando hacemos estos grafiquitos, decir qué tenemos en cada eje. Oferta, esta es la cantidad de equilibrio, dado ese precio de equilibrio. Ustedes recuerdan que este triángulo superior es el excedente del consumidor, y este triángulo inferior es el excedente del productor, ¿sí? La diferencia entre el precio que se querría pagar y el que efectivamente se paga representa el excedente del consumidor, y la diferencia entre el precio que se cobra y lo que se pediría cobrar como mínimo para poder estar dispuesto a vender representa el excedente del productor. Bueno, entonces vamos ahora, una vez que recordamos esto, a pensar que esta es una industria que sigue la regla de competencia perfecta, ¿sí? Y que por lo tanto hay un montón de empresas pequeñas
que están operando en competencia perfecta. ¿Sí? Antes de que pase lo que tenemos escrito aquí lo que tenemos señalado es un hecho particular que lleva una empresa, y compra todas. Antes de que pase eso, ¿cómo funciona este mercado? Este mercado funciona considerando la función de oferta de mercado dado por la suma de los costos marginales de las empresas, como vimos en la clase pasada, y define su nivel de producción, esta industria, dada la función de oferta y la función de demanda. ¿Sí? Entonces, una empresa competitiva define este nivel de precio y este nivel de producción. Ahora, como tenemos escrito en la instrucción aquí al costado, llega una empresa y las compra todas y crea un monopolio. Y nadie le impide que haga eso. ¿Cómo va a operar el monopolista que decidió, que pudo conformar ese monopolio? Bueno, va a, en vez de identificar este punto de equilibrio, este punto para definir precio y cantidad, va a identificar este punto entre el costo marginal y el ingreso marginal para definir este nivel de producción QM de cantidad de monopolio, este nivel de precio en la función de demanda, precio de monopolio, y claramente lo que vemos es que cuando comparamos una estructura de competencia perfecta contra una estructura de tipo monopólica, lo que vemos es que el precio que se cobra es más alto y el precio que se cobra es más alto y las cantidades son menores. El precio fue para arriba y la cantidad fue para la izquierda, ¿sí? Es decir, disminuyó. Entonces, esta es una forma de verlo rápido. Cuando le aplicamos además, o le incorporamos además el análisis de excedentes, que es lo que tenemos por acá, les pido que me acompañen a ver esto. Este es el caso, y que lo que queremos ver es cómo se genera una pérdida, que denominamos pérdida social neta, o costo del monopolio, o pérdida por el monopolio, o impacto negativo del monopolio, pónganle como quieren, habitualmente usamos pérdida social neta, por la aparición de ese monopolio. Esto que tenemos aquí es el caso inicial en competencia perfecta, como teníamos aquí señalado, suponiendo, como teníamos acá, suponiendo que la industria funciona de manera competitiva y por lo tanto se genera este nivel de excedente consumidor y este nivel de excedente del productor. Y que habíamos explicado que esto maximiza el bienestar social. La situación de equilibrio en el mercado es la que permite alcanzar los mayores tamaños de esos excedentes, de esas formas debajo y sobre la gráfica de la función de oferta y la función de demanda. Cuando incorporamos el monopolio y entonces terminamos produciendo menos y a un precio más alto, ocurren dos cosas. Este gráfico que tenemos aquí abajo es el mismo de arriba, pero presten atención a los colores. Recuerden que decíamos que el nivel de excedente del consumidor se define por la diferencia entre el precio que se paga y lo que se estaría dispuesto a pagar. Este triángulo que tenemos aquí, más pequeño que este que tenemos aquí, es el nivel de excedente del consumidor. ¿Qué estamos mostrando? Que la aparición de la acción monopólica reduce el excedente del consumidor. Esa es la traducción de lo que decíamos hace un rato. Se paga más caro y se consume menos. Bien. Este era el excedente del productor. Ahora, el excedente del productor, ¿cómo dijimos que se define? Siempre por la diferencia entre el precio que se logra cobrar, precio de monopolio, y lo que hubiera pedido como mínimo el productor para estar dispuesto a ofrecerlo. Esa es esta área que tiene una parte curva acá abajo, pero que después son líneas rectas, y que es la diferencia entre lo que era originalmente el excedente del productor que tenían los productores en competencia perfecta, menos lo que perdió de excedente
esta naricita, o esta parte, esta punta del excedente del productor, lo perdió el productor porque no lo aprovecha más, porque produce hasta acá. Y lo que le ganó, entre comillas, a los consumidores. Si saco colores. Si miramos esta área contra su equivalente, que era esta área, antes y después de que apareciera el monopolio, el productor o la producción, el excedente del productor es mayor en el caso de monopolio que en el caso de competencia perfecta. ¿Sí? Entonces, los productores están mejor. En este caso, el productor está mejor que el conjunto de productores que existían antes. ¿Por qué? Porque el nivel de excedente que genera es mayor todavía que en competencia perfecta. Los consumidores están peor. ¿Y qué vemos? Que los consumidores perdieron todo esto, este rectángulo y esta punta que tengo acá triangular de su excedente. Porque este es su excedente ahora, cuando antes era más grande. ¿Sí? Perdón, cuando antes era más grande. Entonces, ¿qué vemos? Que respecto a los consumidores perdieron todo esto. Una parte de esto que perdieron los consumidores, ¿a dónde fue a parar? Una parte se la apropia el monopolista. Es el premio que tiene el monopolista por actuar como único productor y vendedor en este mercado. Pero una parte, esta, con la que hemos identificado acá, marcado acá, se pierde. Se disfrutaba antes, era bienestar que existía y que hoy no se aprovecha por nadie, porque se perdió. Este rectángulo que está acá es como que pasó pasó de mano. Era bienestar de los consumidores, pasó a manos del productor, monopólico. Pero este rectángulo se perdió. Entonces, en monopolio hay tanto una transferencia de bienestar de los consumidores al monopolista, como una pérdida de bienestar tanto del consumidor como del productor. Esa pérdida de bienestar que no pasa a manos de nadie, es la ineficiencia, la pérdida social neta que ocurre por la aparición del monopolio. Les pido que miren cuando veíamos impuestos, si les suena parecido esto, ¿sí? Pero en términos de cómo se genera, es igual. Así que les pido que comparen esta gráfica con lo que presentamos cuando vimos impuestos allá por la clase 3, si no me equivoco, 3 o 4. ¿Sí? Y qué costos de bienestar tenía la incorporación de impuestos a un mercado competitivo en funcionamiento. ¿Sí? Entonces, lo que decimos es que cuando hay monopolio, hay, por un lado, pérdida de bienestar que nadie se apropia, por lo tanto el nivel de bienestar social es menor total respecto de la situación de mercado competitivo, pero además hay una transferencia de bienestar de los competidores al monopolista. Y por lo tanto el monopolista está mejor que en la alternativa de competencia perfecta. ¿Por qué? Porque logra un mayor nivel de bienestar, ¿sí? Dado por la medida de excedente del productor. Bueno, hacemos un corte, ¿sí? Yo tengo que son las 6 menos cuarto, ¿no? ¿Estamos ok, no? ¿Con eso? Sí. Sí. Bien, los encuentro entonces a un par de minutos antes de las 6. Hacemos un corte de casi de 15 y 57 y 58 nos encontramos, ¿les parece? Genial. Pasamos al baño, calentamos agua para el mate y nos encontramos en unos minutos. Hasta Terminamos luego. el bizcochuelo. Gracias. Terminamos el bizcochuelo que empezamos hoy, controlamos el horno. Así que seguimos con eso. Gracias.